Terapia gestáltica y las potencialidades humanas. F. Peirce. La terapia gestáltica es una de las fuerzas rebeldes, humanísticas y existenciales de la psicología, que busca detener la avalancha de fuerzas autoderrotantes y autodestructivas presentes en algunos miembros de nuestra sociedad. Es existencial en un sentido más amplio de la palabra. Todas las escuelas existencialistas enfatizan la experiencia directa, pero la mayoría de ellas tienen algún marco conceptual. Kierkegaard tenía su teología protestante, Buber su judaísmo, Sartre su comunismo y Bischweiger su psicoanálisis. La terapia gestáltica es completamente ontológica en el sentido que reconoce tanto la actividad conceptual como la formación biológica de Gestalten. Así resulta autónomo y verdaderamente experiencial. Nuestra meta como terapeutas es incrementar el potencial humano a través del proceso de integración. Hacemos esto apoyado los intereses, deseos y necesidades genuinas del individuo. Muchas de las necesidades del individuo se contraponen con las necesidades de la sociedad, la competitividad, la necesidad de control, la exigencia de perfección y la inmadurez son características de nuestra cultura actual. De este trasfondo es que emerge la maldición y la causa de nuestra conducta social neurótica. En un contexto así, ninguna psicoterapia puede ser exitosa, como tampoco un matrimonio insatisfactorio puede ser mejorado. Pero lo más importante es que el individuo es incapaz de disolver sus propios conflictos internos y lograr una integración. Los conflictos también se extienden a lo externo, al exigir identificación y sumisión, una autoimagen. Las expectativas neuróticas de la sociedad disocian aún más al individuo de su propia naturaleza. El primer y último problema para el individuo es integrarse por dentro y con todo ser aceptado por la sociedad. La sociedad exige conformidad a través de la educación, enfatiza y recompensa el desarrollo intelectual del individuo. En mi lenguaje llamo al intelecto la computadora incorporada. Cada cultura y los individuos que la componen crean ciertos conceptos e imágenes, los que constituyen la conducta social ideal o maneras como el individuo debería, entre comillas, funcionar dentro de este marco de referencia. Con el objeto de ser aceptado por la sociedad, el individuo responde con una serie de respuestas fijas, llega a estas respuestas computando, entre comillas, lo que considera es la reacción apropiada. Para estar de acuerdo con los deberías exigidos por la sociedad, aprende a pasar por alto sus propios sentimientos, deseos y emociones. Ocurre entonces que también se separa la naturaleza. Paradójicamente, mientras más exige la sociedad al individuo que viva de acuerdo a sus conceptos e ideas, menos eficientemente puede funcionar el individuo. Este conflicto básico entre las exigencias de la sociedad y nuestra naturaleza interna tiene como consecuencia un gasto de energía enorme. Es bien sabido que ordinariamente el individuo usa tan solo un 10 a un 25% de su potencial total. Sin embargo, en momentos de emergencia es posible que las respuestas condicionadas fracasen. En tales situaciones la integración se torna espontánea. El individuo se hace capaz de enfrentar directamente los obstáculos y a veces incluso alcanzar resultados heroicos. La terapia gestáltica busca efectuar la integración sin la urgencia de las situaciones de emergencia. Mientras más descansa el carácter en conceptos preconcebidos, en formas fijas de conducta y en la computación, menor es su capacidad para usar sus sentidos e intuición. Cuando el individuo intenta vivir de acuerdo a ideas preconcebidas de lo que el mundo debería ser, está colocando sus propios sentimientos y sus propias necesidades entre paréntesis. El resultado de esta alienación de los propios sentidos es la obstrucción del potencial propio y la distorsión de su perspectiva. El punto crítico en cualquier desarrollo, tanto colectivo como individual, es la habilidad para diferenciar entre lo que es la autoactualización y la actualización de un concepto. Las expectativas son producto de nuestra fantasía. Mientras mayor es la discrepancia existente entre lo que uno puede ser a través de su potencial innato y los conceptos ideales superimpuestos, mayor es la tensión y la probabilidad de fracaso. Les doy un ejemplo radicalmente exagerado. Un elefante quiere ser un rosal.
un rosal quiere ser un elefante. Hasta que cada uno se resigne a ser lo que es, ambos vivirán infelizmente por su inferioridad. El individuo actualizante espera lo posible, el que quiere actualizar un concepto espera lo imposible. Al responder a los debería, el individuo juega un rol que no se basa en necesidades genuinas, se torna falso y fóbico, se resiste a ver sus limitaciones y representa roles que no responden a su propio potencial. Al buscar orientación en lo externo, está computado y responde con reacciones que básicamente son impropias, no son propias, constituye un ideal imaginario de cómo debería ser y cómo realmente es. El concepto de perfección es uno de esos ideales. Al responder a este ideal, el individuo desarrolla una fachada falsa para impresionar a otros con lo buen chico que es. Las exigencias de perfección limitan al individuo en su capacidad para funcionar consigo mismo como también en la situación terapéutica. En el matrimonio y en otras situaciones sociales, con frecuencia se puede observar en los conflictos matrimoniales que uno de los cónyuges, y a veces ambos, no está enamorado de su pareja, sino de lo que una imagen que de perfección. Inevitablemente el cónyuge se queda corto para estas expectativas. La frustración mutua de no encontrar la perfección termina en un creciente tensión y hostilidad que a su vez produce un statu quo permanente, un impasse, o en el mejor de los casos un divorcio inútil. La misma condición se aplica a la situación terapéutica. Ocurre un statu quo de muchos años de duración o un cambio de terapeutas, pero nunca una cura. Al volver sus exigencias perfeccionistas hacia sí mismo, el neurótico se destroza con el objeto de ajustarse a su ideal irreal. Aunque la perfección generalmente es rotulada como un ideal, entre comillas, en realidad no es más que una maldición barata que castiga y tortura tanto a sí mismo como a los otros, al no llenar las expectativas de una meta imposible. Hay al menos otros dos fenómenos que interfieren en el desarrollo del potencial genuino del hombre. Uno es la formación del carácter. El individuo entonces solo puede actuar con un conjunto limitado y fijo de respuestas. El otro es la actitud fóbica, que es mucho más difundida de lo que la psiquiatría ha querido reconocer hasta ahora. Freud fue el genio de las verdades a medias. Sus investigaciones sobre represión, bloqueo e inhibición revelan su propia actitud fóbica hacia las fobias. De acuerdo a Freud, una vez que un impulso se vuelve peligroso, nos volvemos activamente contra él y lo rodeamos con un cordón sanitario. Wilhelm Reich hizo esta actitud aún más explícita en su teoría de la armadura, pero el peligro no es siempre neutralizado agresivamente, más a menudo le enviamos y le huimos. Así, el evitar las distintas formas de conducta de evitación, dejamos de lado la mitad de las herramientas para lograr una cura. El organismo evita dolores reales. El neurótico evita dolores imaginarios, tales como las emociones que le son desagradables. También evita tomar riesgos razonables. Ambas actitudes interfieren con cualquier posibilidad de maduración. Consecuentemente, en la terapia gestáltica, llamarnos la atención del paciente hacia su evitación de cualquier desagrado. Trabajamos con las sutiles maquinaciones de la conducta fóbica, además de hacerlo con los bloqueos, inhibiciones y otras conductas protectoras. Para trabajar con dolores imaginarios y emociones desagradables, precisamos de un equilibrio fino entre frustración y apoyo. Una vez que el paciente siente la esencia del aquí, ahora y de yo, tú, comienza también a entender su conducta fóbica. Al principio hará cualquier cosa para mantener su atención alejada de sus experiencias presentes, se sumirá en recuerdos y expectativas, pasado y futuro, o recurrirá a las ideas volátiles, asociación libre, a las intelectualizaciones, o expondrá el caso, entre comillas, de lo correcto y lo incorrecto. Finalmente enfrenta los hoyos de su personalidad, dándose cuenta de su nada, no coseidad, de su vacío, de su hueco y de su impasse. Al final, el paciente torna conciencia del carácter alucinatorio de su sufrimiento, descubre que no tiene que torturarse, adquiere una mayor tolerancia ante la frustración y el dolor imaginario. En este momento comienza a madurar. Yo defino la madurez como la transición del apoyo ambiental al autoapoyo. En terapia gestáltica, la madurez del individuo se logra mediante la disminución del apoyo ambiental, el aumento de su tolerancia a la frustración y el desmoronamiento de su falso afán por representar roles infantiles y adultos.
La resistencia es grande porque el paciente ha sido condicionado a manipular al ambiente para lograr apoyo. Esto lo logra siendo de estúpido o desamparado, halaga, soborna y adula. No es que sea infantil, sino que representa un rol infantil y dependiente, esperando controlar la situación con una conducta sumisa. También representa los roles de un adulto infantil. Para él es difícil captar las diferencias entre conducta madura y jugar al adulto. Al madurar, al paciente aumenta su capacidad para movilizar sus propios recursos espontáneamente con el objeto de enfrentar al ambiente. Aprende a pararse en sus propios pies, se capacita para enfrentar sus propios problemas y las exigencias de la vida. El potencial humano se ve disminuido por las exigencias inapropiadas de la sociedad y por el conflicto interno. La parábola de Freud sobre la disputa de los dos sirvientes con la consiguiente ineficiencia es de nuevo, en mi opinión, solo una verdad a medias. En realidad son los amos los que disputan. En este caso los amos en disputa son lo que Freud llamó super-yo y ello. El ello, en el concepto de Freud, es un conglomerado de instintos y recuerdos reprimidos. En realidad observamos en cada uno y en todos los casos que el super-yo es opuesto por una entidad personalizada que podría ser llamada infra-yo. En mi lenguaje llamo a estos amos que se oponen perro de arriba y perro de abajo. La batalla entre los dos es interna y externa. El perro de arriba puede ser descrito como virtuoso, amenazante, castigador, autoritario y primitivo. Continuamente dirige con afirmaciones tales como tú deberías, tú debes y por qué tú no. En forma bastante extraña, todos estamos tan identificados con nuestro perro de arriba que ya no cuestionamos su autoridad, tomamos su virtuosismo como de hecho. El perro de abajo desarrolla una gran habilidad para evadir las órdenes de su perro de arriba, intentando cumplir solo a medias con esas exigencias. El perro de abajo responde, sí, pero le pongo tanto empeño, pero la próxima vez lo haré mejor y mañana usualmente obtiene lo mejor del conflicto. En otras palabras, el perro de arriba y el perro de abajo son en realidad dos payasos que representan sus roles bizarros e inútiles en el escenario de un yo mudo y tolerante. La integración o cura se puede lograr solo cuando cesa la mutua necesidad de control entre los dos perros. Solo entonces se escuchará el uno al otro. Una vez que vuelvan a la cordura, en este caso, al escucharse mutuamente, se abre la puerta de la integración a la unificación. La oportunidad de unificar las partes separadas de la persona se constituye entonces en una corteza. La impasse o eterno conflicto de la terapia interminable puede ser superada. Una técnica de integración gestáltica es el trabajo de sueños. No jugamos a la interpretación psicoanalítica. Tengo la sospecha de que el sueño no es ni la realización de deseos ni una profecía del futuro. Para mí es un mensaje existencial. Le dice al paciente qué situación vive, que especialmente cómo va a cambiar la pesadilla de su existencia en un darse cuenta de qué lugar histórico ocupa en la vida. En una cura exitosa, el neurótico despierta de su trance de ilusiones. En el budismo zen, este momento es llamado el gran despertar, Satori. En el transcurso de la terapia gestáltica, el paciente experimenta cierta cantidad de despertares menores. Al volver sus sentidos frecuentemente, ve al mundo clara y brillantemente. En la práctica actual, yo permito que el paciente actúe. Todos los detalles de su sueño como terapeutas no son imaginados, que sabemos más que el mismo paciente. Asumimos que cada parte del sueño es una proyección, cada fragmento del sueño, sea persona, accesorio o ánimo, es una parte del yo alienado del paciente. Se hace que partes del yo enfrenten a otras partes, por supuesto. El enfrentamiento principal se establece entre el perro de arriba y el perro de abajo. Para ilustrar el método de integración de los dos perros por medio del trabajo con un sueño, relato el caso de un paciente que impresionaba a todo el mundo con sus excentricidades psicóticas. Durante una de mis sesiones de grupo, este paciente relató un sueño en el que veía a un hombre joven entrar a una biblioteca, tirar los libros, gritar y dar alaridos. Cuando la biblioteca, una vieja solterana, lo retaba, él reaccionaba manteniendo su conducta errática. Desesperada, la bibliotecaria llamaba a la policía. Dirigí a mi paciente para que actuara y experimentara el enfrentamiento entre el niño perro de abajo y la bibliotecaria y la policía.
perro hacia arriba. Al comienzo, la confrontación fue beligerante e inútilmente consumidora de tiempo y energía. Después de practicar en este enfrentamiento hostil por 2 horas, las diferentes partes de mi paciente fueron capaces de detener la pelea y escucharse mutuamente. El verdadero escuchar es entendimiento. Él llegó a darse cuenta de que al jugar al loco podía burlar a su perro de arriba, porque la persona irresponsable no es castigada. Siguiendo su exitosa integración, este paciente no necesitó más actuar como loco para poder ser espontáneo. Como resultado, ahora es una persona más agradable y libre. Cuando el perro de arriba alimenta las expectativas de éxito, logros, mejoría y cambio del perro de abajo, generalmente este responde con una suerte de pseudocomplacencia o sabotaje. El resultado es ineficiencia y pesar. Cuando el perro de abajo trata sinceramente de cumplir, tiene que elegir entre una neurosis obsesiva, un escape traducido en enfermedad o un quiebre nervioso. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Los perros de arriba y de abajo también pelean por el control externo. Marido y mujer, terapeuta y paciente, empleador y empleados juegan roles de manipulación mutua. La filosofía básica de la terapia gestáltica es la de la diferenciación e integración de la naturaleza. La diferenciación conduce por sí misma a polaridades, como dualidades. Estas polaridades se pelearán fácilmente y se paralizarán mutuamente al integrar rasgos opuestos completados nuevamente a la persona, por ejemplo, debilidad y matonaje. Se integran como una silenciosa firmeza. Tal persona tendrá la posibilidad de ver la situación total, una gestal sin perder los detalles. De este modo obtiene una mejor perspectiva que le permite enfrentar la situación mediante la movilización de sus propios recursos. Ya no reacciona con respuestas fijas, carácter e ideas preconcebidas. No llora buscando apoyo en los demás porque lo encuentra en sí mismo. Ya no vive motivado por temores o por catástrofes inminentes. Ahora puede asir la realidad y experimentar con posibilidades. Abandonará la manía de control y permitirá que la situación dirija sus acciones. Una parte esencial de la sabiduría de vivir es la capacidad para renunciar, para abandonar respuestas obsoletas, relaciones desgastadas y tareas que van más allá del propio potencial.